En este video quiero ayudarte y darte consejos sobre comunicación y hablar a la cámara y que puedas decir cosas que tengan relevancia e importancia, ya sea para un negocio, para tu marca personal o en general porque quieres aportar valor a la gente. Yo tengo práctica de comunicación desde que tengo creo que 12 años aproximadamente. Mi abuelo me puso a estudiar un poco de oratoria porque quería que participe en la Flor de Septiembre, que era un evento de mi ciudad que se realizaba para que la gente pueda dar oratoria de ese aspecto. Entonces, cuando yo iba aprendiendo este tema, él me educó para que yo pudiera explicarme y hablar en base a como un escrito en el que te decían cómo tú tenías que ir presentando el discurso para que de esta manera poder tener influencia y que los jurados te voten de manera positiva. Sin embargo, con el tiempo yo decidí que no iba a participar ahí porque realmente yo tenía mucho miedo, pero fui ganando esa habilidad y a medida que yo iba participando en el colegio y en la universidad me di cuenta de que se me hacía mucho más fácil que otras personas poder explicarme y hablar. Incluso bueno, en este punto es mucho más elevado. Viste que había alguien trotando aquí y seguía hablando. Ya esto es otro tema, pero a nivel de disertación, de comunicación y de explicación, creo que puedo darte algunos consejos o algunos tips para que te ayude. Principalmente se inicia con algo que se llama un gancho. Hoy en día le llamamos gancho, un hook, que es algo que te engancha para que te quedes observando, mirándolo o prestando atención. Lo más importante de toda la comunicación son las primeras palabras, es lo primero que dices y lo que eso significa para la audiencia o para la gente a la que te estás dirigiendo. Ya sea que en este caso el de la oratoria era un tema específico que se hablaba, entonces tú tenías que explicar, ¿no? O con estadísticas y con números un dato relevante para que ellos puedan seguir escuchándote. En el internet esto funciona, pero hay muchas otras maneras de hacerlo. Bueno, no en el internet, en la vida real, ¿no? Cómo tú llamas la atención de alguien para que si alguien se quede y escuche lo que tienes que decir y que ese primer impacto sea lo suficientemente poderoso para que te preste atención en el resto de las palabras. Por lo que siempre se empieza por el porqué. Empezar por el porqué. Esto también tiene relación con un libro de Simon Sinek que es sobre liderazgo y también sobre marketing y publicidad. Es un gran autor y también emprendedor que lo que te dice básicamente es: empieza siempre con el porqué en tu comunicación y de esta manera tú ya transmites lo necesario para luego transmitir el cómo y el qué. De esta manera todas las empresas comunican efectivamente su propuesta de valor, empezando con el porqué, que es sus creencias. Yo creo en un mundo en el que todos podamos ser nuestra mejor versión. Yo creo en un mundo en el que todos podamos vivir de nuestra pasión y que todos podamos tener tiempo libre para dedicarnos a ser nuestros mejores yo, con nuestras familias, con nuestros seres queridos y aportar a la comunidad y a la sociedad. Este podría ser uno de mis porqués, que yo te puedo comunicar y empezar para luego decirte luego. La forma en la que lo hago es a través de la educación, a través de mis servicios también. Ya eso es un qué, a través de la educación, a través de los valores de la disciplina, a través de demostrarte con el ejemplo que se puede. Es por esta razón que yo doy coaching, yo doy asesorías, yo doy consultorías y servicios. Esta es una forma que está dirigida a la venta. No necesariamente toda tu comunicación tiene que estar dirigida a tu venta, pero teniendo este principio claro, no vamos a vender un producto o un servicio, siempre estamos vendiendo una idea en una comunicación o en una disertación. Como te comenté, lo de la Flor de Septiembre que yo estaba haciendo cuando era niño, era un tema que ya no recuerdo ahora mismo específicamente cómo era ese tema, pero la intención era que los jurados puedan entender que tenía validez ese tema y que era de relevancia, que hay que prestarle atención por ello mismo y que luego hay que trabajarlo. Lo mismo sucede cuando tú estás en disertaciones de tu escuela, tu colegio, tu universidad, tu trabajo mismo. Necesitas convencer a la otra persona. Lo haces a través de datos y de historia. La historia es lo más poderoso. Cuentas historias para poder comunicar a la parte inconsciente de nuestro cerebro. Y no solo historias, sino también están las parábolas y otros términos que no recuerdo. Uno de los ejemplos más claros es el de Jesucristo y sus discípulos, que siempre comentaba que
no podía hablar de manera normal, sino que tenía que hablar con parábolas o con analogías a la vegetación, a la vida, a las cosas cotidianas, porque de esta manera entraba en la mente de las personas. Hay un dicho muy claro que es, mucho se habla pero poco escuchan, o mucho hablan, poco escuchan, o mucho observan pero poco ven, una cosa así. Al final es que te das cuenta que por mucho que hables o por mucho que veas, no necesariamente tú entiendes todo lo que ves ni todo lo que dices, todo lo que escuchas, que por esto pues hay que entrar al subconsciente o a la mente con historias, con analogías y con formas simples que pueda llegar a las personas. Y esto también se hace a través del entendimiento de la otra persona y la empatía de la otra persona. Entonces la comunicación no solo se trata como de trucos y cosas raras, sino de humanizarte. Al final te humanizas. Sí, estoy haciendo videos para YouTube. Y de esta manera pues te ayuda a que, me desconcentre un momento. Pero esto te ayuda a que con el tiempo tu comunicación vaya mejorando y que no te quedes estancado en la misma comunicación o en el mismo patrón, sino que sigas creando cosas y de esta manera puedas ayudar a las personas. Porque al final la comunicación tiene un propósito y mi propósito de comunicar es ayudar a otras personas, pero tu comunicación puede tener otro propósito, puede tener el propósito de hacer conocer tu marca, hacer conocer un negocio tuyo, o simplemente de que tú tienes una idea que quieres ayudar a las otras personas, entonces la comunicas si quieres que las otras personas sean beneficiadas con ello. Esta es como mi reflexión en este momento. Sin embargo, tengo más ideas. Fue gracioso como una niña me preguntó si yo era youtuber. Pero es lo que sucede cuando te expones de esta manera, mucho más brutal. Sin embargo, bueno, aquí queda esta parte de mi reflexión. Tengo muchos más puntos que comunicar y lo voy a comunicar luego en próximos videos. Entonces, hasta luego, cuídate mucho. Para no dejar el video inconcluso, me faltó hablar de la última parte, que les conté que primero un gancho, tiene que existir un gancho, luego existe la moraleja con la historia, la historia en general, o todo lo que cuentas para darle lógica o sentido a ese gancho, y al final lo más importante también es el final y el inicio, que es el llamado a la acción, que es al final lo que tú quieres que la otra persona haga o piense o termine creyendo o sintiendo o percibiendo. Y esto también uno debe hacerlo con mucha ética y mucho cuidado, porque pues puedes estar transmitiendo ideas que son muy malas. Por ejemplo, es muy común utilizar en el marketing y la publicidad comunicaciones de este estilo para poder engañar a la gente con ideas muy absurdas, como que el beber alcohol es de amistades o es de amigos, solo los verdaderos amigos beben alcohol, cuando es un hábito destructivo la alcoholización y el exceso del alcohol, por lo que se está intentando simplemente vender y utilizando gatillos o sesgos cognitivos para hacer un trigger o generar una emoción o sentimiento en ti que genere esa acción final para que tú decidas comprar y que al final compres algo que te destruye y te daña la salud. Entonces, teniendo un poco nuestra conciencia elevada de estos gatillos psicológicos o mentales que existen, entre ellos tener la conciencia de que solemos buscar la aprobación social de otras personas o de nuestro círculo social o del estatus en el que pertenecemos o al que queremos pertenecer. Si nos alejamos un momento de esos deseos o esos pensamientos o esas emociones o sentimientos y tomamos más reflexión, respiramos y nos educamos un poco más, investigamos más, va a ser mucho más probable que no tomemos decisiones erróneas y malas. En el caso del alcohol, si tú investigas realmente lo que es una verdadera amistad, puedes llegar a la conclusión de que, oye, una verdadera amistad te impulsa a que seas mejor y está acompañándote contigo y hace que tú crezcas. ¿Por qué el alcohol necesariamente me está ayudando a crecer y a ser mejor? Cuando también si investigas el alcohol, hay mucha evidencia de que el alcohol te destruye áreas de tu cerebro encargadas de la memoria a corto o largo plazo y en general de capacidades motoras. Cuando se abusa de él, por supuesto, en pequeñas cantidades el efecto será menor. Yo estoy a favor de no consumir nada de alcohol a estos momentos de mi vida. He alejado todos los vicios. Pero
si tú te educas mucho más sobre cualquier tema del que se está tratando o se está hablando, comunicando, una, tú vas a entender mucho mejor los pros y los contras, y otra, tú vas a poder tomar una decisión mucho más informada, y por lo tanto lo que te digan no te lo vas a tomar como una realidad 100%, sino que vas a poder cuestionar y educarte mucho más para que tomes decisiones informadas y decisiones más inteligentes. Entonces, todo esto contribuye a que mejore tu comunicación también, porque entiendes que hay objeciones o hay cosas que la gente no se va a creer porque realmente no tiene fundamento o no hay una razón para creerla, y tú vas a, con tu educación, con tu información, a educarte mucho más, a poder dar una respuesta mucho más elaborada, mucho más real, mucho más concisa, mucho más creíble y basada en evidencia también. De esta manera vas mejorando muchísimo más tu comunicación. Y ya que estamos aquí, uno de los factores de comunicación para la hora de marketing, ventas, comunicación de este aspecto de negocio, es el tema de mostrar evidencia de lo que estás diciendo y cuál es la verdad de lo mismo. El ejemplo que te di al comienzo de la disertación de oratoria, en la investigación que hicimos teníamos evidencia, teníamos estadísticas, ¿no? En el colegio, en la universidad, también cuando se hacían estas disertaciones, yo realicé una de enfermedades de transmisión sexual al terminar mi colegio, y tuve que hacer investigación, mostrar datos, estudios científicos de ese tema, y con ello preparé como mi mente de tal manera de crear una estructura que tenga lógica. Pero la lógica por sí no es suficiente, sino que tiene que existir una historia que conecte, y la historia es mucho más poderoso que los datos en sí, pero los datos ayudan a fortalecer esa historia y darle evidencia y validez y solidez. Así como otro dato que podría ser es la evidencia de personas que en tu producto o tu servicio lo han contratado. Esto se llama los testimonios de las personas que han contratado tu producto y tu servicio, y eso le da mucho más validez a tu comunicación de venta, si estamos hablando de venta. Pero como te digo, la venta siempre se hace de todo. Estás vendiendo siempre una idea, te están vendiendo a ti mismo, estás vendiendo algo, siempre se vende algo, no necesariamente es una venta directa, es una venta indirecta. Y quiero que entiendas que la comunicación para mí siempre es una venta de ideas, las ideologías, tus pensamientos, todo eso se van vendiendo. Y el vender yo lo veo como la aceptación de que necesitas algo y necesitas intercambiar algo con ese algo para obtener algo. ¿Sí me entiendes? En este caso yo te estoy vendiendo mis palabras, mi conocimiento, mi educación, y tú la estás comprando con tu atención, con tu tiempo. Así siempre estamos comprando y vendiendo cosas. Me gusta verlo de esta manera porque simplifica muchísimo lo que para mí significa una venta, y al final está completamente relacionada con la comunicación, y es algo que te quería compartir. Espero que te sea de utilidad esto, y pues nos vemos en la próxima. Comenta qué te parece, o si tienes dudas, sugerencias, o piensas que estoy equivocado en algo, que podemos debatir, que puedo mejorar algo. Sería muy útil expandir este tema, que es muy interesante.